Guiones y guionistas, capítulo 263. Hoy volvemos a la práctica con guiones analizando el guión de una de las comedias románticas musicales de este año, Yesterday. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del musical mundo de los guionistas y el fantasioso arte de los guiones. Hoy vamos a analizar el guión de una de las películas musicales del año. No me refiero a Explota, que bueno, esa va a ser la película musical del año que viene, pero bueno, me refiero a este año, porque vamos a hablar de Yesterday, la película británica escrita por Richard Curtis y dirigida por Danny Boyle. Es una película que viene en el avión, viniendo aquí para España, y dije, bueno, esto hay que analizarlo, pero ya. Pero antes os recuerdo que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos cursos de todo, guiones de cortos, de largos, de series, que quieres escribir animación, cómic, videojuegos, de todo tenemos. Hay de hecho 42 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. La que hemos subido hoy es del curso de ficción sonora. Y lo que hacemos en esta clase es comprobar los diferentes formatos que hay de ficción sonora y qué los diferencia entre sí. Es decir, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una ficción sonora, ¿no? de tanto a nivel escritura como a nivel grabación. Y el sábado continuamos con el curso de arquetipos de El viaje del héroe, que es un curso que os está gustando mucho. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar uno de los arquetipos que realmente no suele faltar en las historias. Me refiero al arquetipo de El Heraldo. ¿Para qué se utiliza dentro de la historia el heraldo? Muy bien, pues eso lo veremos en la clase del sábado. Recuerdo que subimos el sábado. Y ya nos vamos con el guión de la película Yesterday. Yesterday, bueno, os recuerdo que la película está dirigida por Danny Boyle, que el guión es de Richard Curtis, y que, bueno, está hecha en el Reino Unido de este año, 2019, producido. Lo sacaron en verano, creo que en julio o junio. Y bueno, el reparto es de Himesh Patel, Lily James. Y bueno, es gracioso porque también aparece Ana de Armas, aparece cuando la buscas por internet, porque ella realmente grabó una parte de la película, pero luego no sale. Es muy gracioso porque luego no sale porque, bueno, ella hacía provisto un personaje, he leído por ahí que era como, montaba un poquito, ayudaba a montar un triángulo amoroso entre los dos protagonistas, ¿no? Pero bueno, al final decidieron sacarla porque, vamos, según los autores, ella estaba divina, pero claro, el triángulo amoroso como que liaba un poco la historia. Claro, son las típicas decisiones, ¿no? De que yo hablo siempre, ¿no? Que lo escribes tu personaje, ¿no? Un personaje que creo que hacía de una actriz divina y lo ruedas, que te queda bien, pero luego cuando haces tu premontaje, tu edición, de repente decides cargarte varias escenas porque te estás desviando la atención de lo que quieres contar en ese momento, ¿no? Y aunque el guión funcionaba, incluso el rodaje también, luego en edición pues deciden a lo mejor eliminar algunas escenas para que funcione mejor la película bajo el criterio del director en ese momento, ¿no? Bueno, recuerdo la sinopsis. Bueno, obviamente no hace falta que os lo diga, pero bueno, aún así os lo voy a decir. Va a haber muchos spoilers a lo largo del podcast de hoy, porque no se puede hablar de analizar el guión de una película sin desvelar partes de la historia, obviamente. En cualquier caso, bueno, los que la habéis visto no hay ningún problema, y los que no la habéis visto, bueno, pues tenéis 2 opciones: o parar el podcast aquí o continuar escuchando, porque, bueno, a menos que vayáis a verla ahora, tampoco se desvela grandes cosas. Es una comedia romántica, o sea, antes de empezar a ver la película, pues ya sabes que las 2 parejas protagonistas y sabes que van a acabar juntos porque es una película comercial, ¿no? Con lo cual, bueno, tampoco se va a desvelar grandes cosas de ningún misterio. Esto no es el Sexto Sentido, tampoco son los otros, o sea que, bueno, antes de verla ya intuyes lo que va a pasar a lo largo de la historia. Claro, la gracia de esta película son las canciones de los Beatles y es ver cómo pasa esto, ¿no? Como en todas las comedias románticas, pues eso, los momentos donde se van a separar, juntar y bueno, y hasta que llega este momento final. Bueno, os leo la sinopsis. Jack Malik es un cantautor británico que sueña con la fama y cuenta con el apoyo incondicional de su amiga Ellie. Tras un accidente, Jack se da cuenta que es la única persona que puede recordar a los Beatles.
Chon, chon, chon. Y claro, de esta sinopsis ya se deduce un poco lo que es la premisa, que es claro, la parte más original de la historia, ¿no? Y que, bueno, pues a partir de la cual creó Richard Curtis el guión, que es básicamente que un músico frustrado despierta en un mundo que no conoció a los Beatles, aunque él sí recuerda sus canciones. Esa es la gracia, que él es músico, que encima está frustrado, con lo cual, ¿no? Imaginaros, ¿no? Ese presupuesto. Esas maravillosas canciones de los Beatles, nadie las recuerda. Y él está frustrado porque no consigue la fama, pues os podéis imaginar qué es lo que va a pasar en la película. Es curioso porque la idea original no es de Richard Curtis. A él, bueno, según he leído por ahí, llegó a oídos suyos, ¿no? Por medio del productor, le contó la idea, ¿no? Bueno, os leo las palabras literales de Curtis. Dice: uno de nuestros productores acudió a mí con una genialidad de Jack Barth, ¿no? Que sería el autor de la idea. Una historia sobre un músico que recuerda las canciones de los Beatles en un mundo en el que los demás no parecen conocerlas. Me entusiasmó la idea y en ese momento le dije que no quería leer ningún guión, porque quería intentar escribirlo yo. Acabé escribiendo la película basada en esa noción tan sencilla y brillante. Total, que aunque la extraordinaria premisa es de Jack, el guión y la forma de la historia son míos, ¿no? Muy curioso, ¿no? Es claro, esta decisión de Curtis es muy decisión de guionista. Es decir, me encanta la premisa, pero si ya leo el guión que han hecho otros, no sé, me voy a haber mediatizado, con lo cual, ante una premisa más tan buena, yo quiero realizar mi propio guión, tengo mis propias ideas y quiero desarrollarlo de mi forma. No quiero leer el argumento o el tratamiento, no sé lo que había realizado previamente, si era una sinopsis de pocas páginas, pero bueno, era básicamente, es decir, me encanta tanto la premisa que quiero hacer yo mi propia historia, mi propio guión. Y lo que hizo Richard Curtis es poner 3 condiciones para escribir la película. Él dijo, sí, o sea, él tenía una idea, se lo propuso a los productores y dijo, pero solamente la voy a escribir si se cumplen estas 3 condiciones. La primera es que la parte contractual con los guionistas anteriores tenía que resolverse de una manera honorable, es decir, pues que tenía que llegar a un acuerdo con la idea, ¿no? A lo mejor él podía haberlo hecho simplemente porque, claro, no había leído el guión y luego me imagino que dentro de entre la idea original que tenían, o sea, cómo lo habían desarrollado los que habían tenido la idea y luego su guión, pues estaría una idea, pero vamos, luego lo desarrollado de forma totalmente distinta, ¿no? Pero claro, él dijo, mira, a los productores tenéis que llegar a un acuerdo con los autores para decir, vale, vamos a utilizar la idea para hacer otro guión, ¿no? Y tenéis que llegar a un acuerdo económico. La segunda condición es que se uniera Universal para desarrollarlo. Claro, con Universal, porque claro, recuerdo que Richard Curtis es uno de los guionistas de la segunda parte de Mamma Mía, además de otras maravillosas comedias. O sea que, y Mamma Mía la había hecho con Universal, con lo cual era como de, mira, para sacar esto adelante vamos a meter a Universal, que por cierto, chan, 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 Universal también es la distribuidora de Explota, ¿no? Del éxito de la comedia musical del año que viene. El éxito va a ser el año que viene, ¿no? Las canciones de nuestra querida Rafaela Carrà. Pero bueno, de momento estamos hablando con el éxito de este año. Y la tercera de las condiciones, que es fundamental, y es que visitaran a Apple Corps y a Sony y verificaran que los derechos no iban a ser un problema, ¿no? Tanto Apple Corps, que creo que son los que originariamente tenían los derechos de las canciones de los Beatles, y Sony, que son, no sé si los que tienen ahora, o bueno, no sé realmente cuáles son los acuerdos que tienen, era como de, oye, necesitamos, antes de ponerme a escribir, no quiero escribirlo y luego ponerte a buscar los guiones y que te digan, no, mira, no quiero darte los derechos, o son carísimos, o lo que sea, ¿no? Bueno, y aún así, si es carísimo, se puede resolver con dinero. El problema es que si decides no dártelo, si tú dices, mira, voy a hacer esta canción de que no existen los Beatles y tal cual, y te dicen, no, mira, no te doy los derechos, pues claro, ahí se lía todo, ¿no? De hecho, nosotros al principio, cuando estaba la idea de Explota, pues la productora Marila Besubiesky, antes de escribir el guión, antes de terminar el tratamiento, ¿no? Cuando estábamos en esa fase, pues se garantizó que se podía conseguir los derechos derechos de explotación de las canciones de Rafaela, vio quién tenía los derechos, qué precio tenía para cada canción, para poder hacerlo, porque claro, si ya directamente te niegan los derechos, es absurdo escribir el guión y seguir adelante con el proyecto, ¿no? O sea que bueno, si vas a hacer un musical sobre un cantante o un grupo famoso, bueno, es conveniente antes de lanzarte a todos saber que bueno, que no va a haber un problema por eso.
Bueno, lo siguiente que quiero hablar es el tema de Yesterday. El tema de la película es, para mí, esto no lo he leído en ningún lado, pero para mí el tema obviamente es la mentira, el concepto de la mentira y en la película se aborda desde dos puntos de vista diferentes. En cada una de las tramas lo abordan desde una forma distinta. O sea, por un lado, en la trama principal se habla de la mentira hacia los demás, ¿no? Es decir, que la trama principal en la que Jack se hace pasar por ser el autor de las canciones de los Beatles tras esta especie como de amnesia mundial que nos explica muy bien qué es lo que pasó. Bueno, pues claro, ahí lo que pasa es que luego el protagonista sufre el síndrome del impostor y se deja llevar un poco por este engaño que ha montado, ¿no? Hasta que bueno, se resulta insoportable. Esta sería una de las partes de la mentira. Yo miento a los demás y bueno, soy un impostor, soy un farsante, me hago pasar como autor de algo que no soy, pero por otro lado también habla de la mentira a uno mismo, del engaño a uno mismo. Y eso lo trabajan en la trama amorosa, en la trama secundaria. Ahí, claro, el protagonista siempre estuvo medio enamorado de la compañera del instituto, de su amiga, pero nunca se permitió reconocerlo a él mismo, ¿no? Yo creo que ahí se está engañando a sí mismo, como que la quiere como amiga, pero hay algo más ahí de fondo que obviamente en la película se ve ya desde el principio, pero como que él se engaña a sí mismo, porque ya no solo que engaña a la otra, sino como que la quiere, pero como que no se permite quererla, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, y nos vamos con la estructura de Yesterday. Bueno, voy a ir a los puntos importantes. El inicio. Bueno, Jack es un cantante fracasado con un sueño, que es tocar pues, en un concierto multitudinario, tener éxito con sus actuaciones, y Ellie es su amiga desde el instituto que le ayuda ejerciendo como de representante buscándole actuaciones. Pero bueno, es fracasado, vemos que las actuaciones son todas un desastre. Hasta que, chan, 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 surge el detonante, ¿no? El detonante de la historia. No lo he dicho, pero vamos, la estructura es bastante clásica en las películas comerciales. Aquí el detonante es que hay un misterioso incidente y se produce un apagón mundial durante 12 segundos. Y en ese momento Jack, ¡pumba!, es atropellado por un autobús cuando va en bicicleta. Y al despertarse del accidente, Jack se da cuenta de que nadie conoce a los Beatles. Y comienza bueno, pues él se encuentra con esa tesitura de nadie lo conoce, yo soy un artista que no soy famoso y bueno, empieza poco a poco a tocarlas y claro, todo el mundo alucina a su alrededor con las canciones de los Beatles cantado por él, que claro, él se cree todo el mundo que las compone él y él no se dedica a desmantelar esa mentira, él se deja llevar. El primer punto de giro es cuando un editor musical escucha una actuación de Jack y graba un disco con él. Ahí, bueno, pues es como, wow, ¿no? Ese es el inicio, ¿no? Aún así, este editor es pequeñito, ¿no? Y luego después es descubierto por un cantante famoso y se convierte en su telonero, adquiriendo cada vez más fama. Claro, todo ese segundo acto es el segundo acto de la fama. El cómo a partir de usurpar, ¿no?, la autoría de los Beatles, pues se convierte en un artista famoso, ¿no? Claro, después de cantante famoso bueno, pues se convierte en el telonero, empieza a ser famoso, pero claro, el éxito le empieza a alejar de su amiga Ellie. Y luego, bueno, pues ya continúa con las actuaciones, cada vez es más famoso y es fichado ahí por una multinacional que quiere hacer con él un gran lanzamiento a nivel mundial. Y claro, él ya se convierte en un cantante mega famoso y ahí tiene que elegir entre quedarse con Ellie o sacar el disco a nivel internacional, ¿no? Hay un momento donde, bueno, Ellie vuelve un poquito a su vida y tienen ahí un pequeño acercamiento y bueno, ¿qué hace? ¿Te vas con él y te vuelves a tu vida anterior o te dejas llevar por esta especie como de firma con el diablo, ¿no?, que te lleva hacia la fama, ¿no? El segundo punto de giro es cuando Jack vuelve a su ciudad para dar el concierto inaugural de la gira. Y bueno, por un lado es el momento soñado, ¿no? Desde el principio, ¿no? Actuar ante mucha gente, hacer las canciones, pero ahí Jack dentro de la historia es su momento más bajo. Porque bueno, por un lado Ellie ha encontrado un novio, ¿no? El que le sacó el disco al principio, bueno, pues ha empezado a salir con él, ya que Jack, bueno, eligió la fama. Y él, claro, Jack se siente un mentiroso a nivel mundial por suplantar a los Beatles, ¿no? O sea, claro, es el error, ¿no? Es el mayor farsante del mundo, ¿no? Y se sienta fatal, ¿no? Ahí pasa una cosa muy curiosa, que es que pasa bueno, ahora hablaremos luego un poco de los arquetipos del viaje del héroe, y es que Jack visita a un mentor que le ayuda un poquito en la parte final a tomar su decisión. ¿Y quién es ese mentor? ¡Wow!
es que no sé, si alguien no ha visto la película, por favor que se tape un segundo, porque sí que es verdad que es una sorpresa esta. O sea, bueno, taparos el oído y 3 segundos, que voy a decir que el nombre, pues si acaso alguien no. Y el que lo ha oído y no le importa el spoiler, pues que no se lo tape, ¿no? Bueno, el mentor obviamente es Jack Lemmon, ¿no? Y es alucinante como de repente, ¿no? Aparece ese personaje, que claro, dentro de este punto medio mágico y este misterio que no explican, bueno, pues eso, aparece este mentor y le anima a sincerarse, ¿no? Después pasamos al clímax, momento cumbre de la película, cuando Jack realiza este macro concierto en Wembley y lleva, bueno, es curioso porque ahí tienes cosas como del pasado, ¿no? Como él lleva puesta la camiseta esa verde, ¿no? Con el que tocaba en los inicios, ¿no? Cuando fue a ese concierto donde nadie le escuchaba, pero de repente se la vuelve a poner, ¿no? Es ahí, claro, tienes esa imagen como de volver a sí mismo, ¿no? Porque claro, la premisa de la película lo que te hace es, bueno, vale, él ¿no? La duda que te surge al inicio de la película es cuando él vemos que se ha despertado, que conoce las canciones de los Beatles y los demás, no es ¿podrá mantener este engaño siempre? O sea, ¿podrá realmente aprovecharse, ser cantante gracias a esta fama y que nadie se entere, ¿no? Te surge esa especie como de pregunta, ¿no? Bueno, pues aquí delante de todos los espectadores, Jack sufre esta especie como de anagnórisis, ¿no? De revelación, de descubrimiento, ¿no? Y se dedica a confesar al mundo entero sus dos mentiras. La de que es usurpador de las canciones de los Beatles y la de que ama a Ellie, ¿no? La mentira hacia los demás, os he engañado, no os he engañado porque no soy el autor de los Beatles, y la mentira hacia sí mismo de sí, amo a Ellie. He estado toda la vida negándomelo, pero sí, la amo. Y bueno, y ahí llegamos a la resolución, que es el final, que bueno, ahí Jack está casado feliz con Ellie, es padre de 2 hijos y es profesor de música, ¿no? Y bueno, le vemos ahí como Jack toca ante los niños, como veíamos en un principio, pero hay algo que ha cambiado a lo largo de la película y bueno, pues él ha aprendido gracias a las actuaciones y ahora pues todos los niños le van siguiendo, ¿no? También brevemente me gustaría hacer un mini análisis del viaje del héroe en Yesterday, ¿no? Porque también podemos contemplar algunas cosas de su estructura en la historia, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con el mundo ordinario de Jack, que está representado por el pueblo donde se crió, por la normalidad, por el anonimato, ¿no? Porque, bueno, él hace música para muy pocos, los amigos, algunos niños, la representante, o sea, bueno, ese es su mundo normal, la de el músico fracasado, ¿no? Que ama la música, pero que, bueno, como que nunca va a llegar a nada. El mundo extraordinario viene representado con el éxito que obtiene cuando empieza a tocar las canciones de los Beatles. Y bueno, la fama le saca del pueblo, primero por el disco, luego en los conciertos, luego ya en la multinacional y le lleva de gira por el mundo entero, ¿no? Es decir, deja de tocar para pocos espectadores y lo hace para multitudes. Ese es el mundo extraordinario ese es su viaje de la aventura, ¿no? El mundo de los cantantes, ¿no? Cuando llegan a la fama y vas a este nivel que es como a fama hipermundial. Ese concierto en Wembley a lo bestia. Quiero resaltar solamente uno de los pasos del viaje del héroe, que es cuando la visita a la caverna más profunda. Que para mí, la caverna más profunda simboliza esa especie de reunión de marketing, ¿no? Cuando van a sacar el disco, van a hacer el lanzamiento del disco doble y vemos esa mesa gigante repleta de ejecutivos, ¿no? Que le ríen las gracias todos a la jefa y claro, en ese momento para mí un momento, es la caverna más profunda porque ahí él, claro, está buscando el título para el disco, que fijaos que es una relativa tontería, ¿no? Un gag. Y él va diciendo el título de los discos de los Beatles y le proponen, o sea, y se los van tumbando todos, no, este nunca, no, Sgt. Pepper's, no, o sea, como que todo esto es un horror, ¿no? Como que se le va a ocurrir hacer un disco con esos títulos y ellos le proponen uno que enfatiza un poco lo que es la mayor debilidad de él, ¿no? Porque no lo he dicho todavía, la debilidad de Jack obviamente es la mentira, ¿no? Claro, aquí le proponen que saque un disco que le dice que como que lo ha hecho él solo, ¿no? Y es el colmo de la mentira para él, ¿no? Él es un farsante, ¿no? No solamente está usurpando los Beatles, sino que lo que quieren potenciar todo el mundo es que lo ha hecho todo él solo, ¿no? Es como que ahonda muchísimo en la debilidad de él y en un poquito ahí en el meollo del asunto, ¿no? Y claro, ahí Jack se siente un farsante en el momento más bajo de la película, ¿no? Y bueno, hemos visto el mundo ordinario, el mundo extraordinario, y luego nos quedaría la tercera parte del viaje del héroe, que es cuando vuelve al mundo ordinario, pero cambiado, ¿no? Vuelve al mundo ordinario primero para tocar el concierto y luego, pues ya cuando revela todo, vuelve al mundo ordinario después de revelar la mentira, ¿no? Y reconocer el amor por él y bueno, y
pero como ya ha tocado delante de multitudes, pues él es un músico mejor, es distinto. Vuelve un poco a esta vida inicial de eso, la familia, el niño, la música y algo como mucho más auténtico y más alejado de esa falsedad de los éxitos de la multinacional y la fama, y con el amor de su vida encima, pero ya no es el mismo de antes de empezar la aventura, ¿no? Antes de empezar la aventura él tocaba y no le hacía caso ni los niños, y ahora por lo menos él toca en esos sitios pequeños y todo el mundo le hace caso, ¿no? Y me gustaría, ¿no?, antes de terminar, analizar dos cosas más. Por un lado, el tema de la comedia, y por otro lado, los arquetipos del viaje del héroe. A nivel comedia, bueno, o sea, el género que podíamos englobar Yesterday es las comedias románticas musicales, ¿no? Y aquí, por un lado, los dos personajes protagonistas, Jack y Ellie, lo que hacen es llevar la trama romántica entre ellos, ¿no? Y bueno, tienen algún momento cómico, bueno, sobre todo cuando se pierde los dientes él, ¿no? Pero sobre todo la comedia está llevada por los personajes secundarios, que esto pasa en muchas películas, ¿no? Como que la parte más cómica, ¿no?, se la dejan a los personajes secundarios. Y lo curioso, lo que hace Richard Curtis, claro, Richard Curtis ha hecho una de las grandes, ha escrito una de estas últimas grandes comedias, ¿no?, de estas últimas décadas, y de las comedias inglesas, ¿no? Y él, claro, bueno, él lo que hace es utilizar distinto tipo de humor para distinto tipo de personajes. Bueno, os explico un poquito cómo lo veo yo, ¿no? O sea, por un lado está la familia de Jack, la familia torpe, que es como muy torpe, se mete en todos los lados, está, bueno, a mí me recuerda un poco a situaciones de otro de los grandes personajes que creó Richard Curtis, que es Mr. Bean. Pero bueno, en este caso sí hablan, pero son como muy torpes en todo, no paran de hacer ¿sabes? De meter la pata, pues eso, como lo hace como lo hace Mr. Bean, sin pensar para nada en el personaje del protagonista, ¿no? En la típica familia que dices, qué horror tener unos padres así, ¿no? Pero bueno, pero son su familia y él los quiere, ¿no? Luego, por otro lado, el grupo de amigos de Jack y Ellie son el típico grupo de amigos ingeniosos que Curtis ha trabajado en algunas películas, como por ejemplo 4 bodas y un funeral. No sé si recordáis, divina esa película, esa comedia. Bueno, pues el grupito de amigos, ¿no?, que le vemos a través de las 4 bodas y el funeral. Bueno, pues están todo el día lanzándose pullitas entre ellos, lanzándose bromas, y a mí me recordó un poquito a ese grupo de amigos, ¿no? Y luego, por otro lado, el road manager alocado que acompaña a Jack en la gira, a mí me recordó al alocado amigo de Notting Hill, ¿no? El personaje de Notting Hill. O sea, como que son distintos puntos de humor del humor que suele trabajar Richard Curtis, ¿no? Pero luego también hay una especie de running gag que funciona muy bien, que es lo de la búsqueda de Google de algo que ya no existe después del incidente, ¿no? De los Beatles, la Coca-Cola, los cigarrillos, Harry Potter. O sea, todo eso es un running gag que cada cierto tiempo van a buscar algo como que no existe. Y es algo que, como al fin y al cabo tampoco nos explican qué pasa con el incidente, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Como no te explican realmente cuál es el código de por qué han desaparecido las canciones de los Beatles de la cabeza de la gente, ¿no? y de la historia y de Google, bueno, pues a partir de ese gag, bueno, ¿por qué no que desaparezca también otro tipo de cosas como las que vemos, ¿no? Y por último, nada, recordar a nivel de arquetipos del viaje del héroe, bueno, pues el héroe sería Jack, que es el héroe que inicia este viaje como músico que encuentra la fama utilizando las canciones de los Beatles. Ellie es un poquito como Heraldo a veces, ¿no?, cuando es representante, porque le da la tarjeta del editor del disco, ¿no?, y ahí como toma la noticia, te traigo la noticia del disco, que es la que porque el disco es el que ya le mete en la aventura, le mete ya en el segundo acto a lo bestia, ¿no?, y el mundo extraordinario, y también es como una especie de aliada que lo anima en los inicios. Luego, por ejemplo, el arquetipo de la sombra, obviamente lo ejerce esta sarcástica ejecutiva musical, que por otro lado también es un poquito alivio cómico gracias al sarcasmo que utiliza, casi más que villana, ¿no? Y que bueno, representa un poco lo peor de la industria musical. El mentor, bueno, ya hemos visto antes que es John Lennon. Y luego también hay un par de aliados, ¿no?, que es el que graba el disco, el cantante famoso, o sea, el que graba el disco, ¿no?, el editor del disco que luego se enamora de ella, y luego está el cantante famoso ¿no?, que son un poco aliados y le ayudan en su carrera. Y luego el cantante famoso también es una especie como de guardián del umbral. Es del umbral a este mundo extraordinario de la aventura que se va a meter, que es el mundo de los famosos. Y hay un momento, no sé si recordáis, una escena que le reta a Jack y a ver quién compone la mejor canción en ese momento. Y Jack pasa la prueba
¿no? Y ahí ya lo ve el representante, la representante, y ya, bueno, ya se mete en este mundo, oscuro de la música multimillonaria, donde solamente quieren ganar dinero, ¿no? Es un poco el que ejerce un poco de sombra, pero bueno, no deja de ser una comedia muy sencilla, con tampoco muchos conflictos, o sea, que tira mucho por el rollo emocional, sobre todo en la parte final, de la parte emocional de eso, de la parte romántica, ¿no? De la trama, ¿no? Como que la premisa te ayuda un poquito a mantener toda la tensión a lo largo de toda la historia de la trama principal, ¿no? El tema de la usurpación y el éxito con las canciones, pero bueno, ahí al final casi lo más importante es esa trama amorosa, ¿no? Bueno, con esto termino este programa en el que hemos analizado el guión de la película Yesterday. Si os ha sido útil, bueno, pues agradecería, como siempre os digo, que hagáis algún comentario, alguna valoración donde lo escuchéis o que se lo digáis a la gente por redes sociales o boca a boca. Y nada, muchas gracias a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!